Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en esta sección joven que recién empezamos hace 2 semanas, Zehut, judíos y conversos en los reinos cristianos, y lo hacemos como siempre con Rachel Peled. Hola Rachel. Hola, buenas tardes. Recordemos que Rachel es profesora de hebrea y de literatura medieval y está todo el tiempo investigando en torno a este tema que no siempre es el más estudiado, es un poquito menos conocido, por ejemplo, que los judíos bajo el reino musulmán. Lo que pasó después, en estos últimos 4 siglos antes de la expulsión. De ello hablamos la vez anterior, nos explicaste ese punto de inflexión que supuso la llegada de los almohades y sus restricciones y su visión fanática del islamismo y de las conversiones forzosas que obligaron a los judíos a replantearse su situación, a emigrar y a llegar como emigrantes a un sitio del cual ya habían estado y que volvían a él, ¿no? A esta zona de Castilla. Eso es. A ver, una vez hemos hablado primero que los judíos llegan a la zona de Castilla por un lado y luego tendremos judíos en Aragón y en Cataluña, llegan en el mismo tiempo, ¿vale? Son más o menos... O sea, salen de Al-Ándalus... Salen, sí, como si es un abanico, pues justo en diagonal hacia el este y hacia el oeste. Exacto. En el mismo momento. Y sería también muy, muy bonito luego ver cómo tenemos procesos bastante paralelos en ambos centros, digamos. Esta vez quiero empezar, si te parece, si has dicho Castilla, pues empezaremos por Castilla. No, si era simplemente por... Y empezaremos un poco por Toledo, que es el punto por donde hemos parado la vez anterior. En Toledo, como hemos dicho, ya había un centro judío desde hace siglos. No es que el centro se crea una vez que los judíos empiezan a buscar una salida de Andalucía, pero en estos años sí que el centro cada vez toma mayor importancia. Y tenemos ahí también otra cosa, que ahí tenemos un centro muy importante, que esto es un aspecto nuevo a lo que hemos hablado la vez anterior, dentro del mundo judío, que es la diferencia o el conflicto que hay entre los judíos que apoyan el racionalismo, porque empezamos ahí un debate también con todo lo que tiene que ver con Maimónides y con su importancia dentro del mundo judío durante los siglos que estamos hablando. Y por el otro lado, en Toledo mismo se crea un centro importantísimo de la Cábala. Ahora, esto, como cualquier otro centro judío, donde tenemos 2 corrientes muy conflictivas, va a dar una cosa muy fértil, muy fértil a nivel de actividad espiritual, religiosa y de todo. Otra cosa es que igual les hacía la vida muy difícil a ellos, pero sí que era algo muy vivo. Hay todo que tiene que ver con eso. Una pregunta, ¿eso surge de forma espontánea Sí. o también surge por iniciativa de algún rey, por ejemplo Alfonso VI, cuando decide crear la escuela de traductores y traer a toda la gente? Bien. A ver, aquí hay 2 cosas, como hemos hablado la vez anterior. Aquí ya vemos justo a qué nos hemos referido la otra vez con el tema de convivencia y de reflexiones o de reflejos entre estas 3 sociedades. Los reinos o los reyes de Toledo tenían muy alta conciencia intelectual. Cuando se crea la Escuela de Traductores de Toledo, se convierte en muy pocos años en uno de los centros más emblemáticos en toda Europa de traducción de hebreo, de árabe, y griego, y cogen muchas obras de la India, el Khalid Dimna, el Sendebar, etc. Hay un montón de literatura y de filosofía y de todo el mundo que está considerado en aquel momento como importante. Todo se centra ahí. Los judíos en este proceso
tienen un papel muy céntrico, papel muy central. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos a judíos que llegaron a Toledo o que vivían en Toledo y que se convirtieron en personajes o en figuras emblemáticas en el mundo espiritual o religioso judío de modo independiente, pero está claro que estas dos cosas se dialogan y tienen sus influencias, una cosa sobre la otra. De hecho, a veces veremos, por ejemplo, en uno de los poetas que llegaremos a él un poco más adelante, Todros Abulafia, que estaba muy metido dentro de la corte del rey. En él vemos, por ejemplo, esta tensión todo el rato, porque él es un cortesano, es judío, pero es cortesano totalmente, ya un poquitín más adelante, en la corte de Alfonso X. El sabio. El sabio. No obstante, su tío es el gran rabino. Otro Abulafia, Meir Abulafia, es el gran rabino de Toledo en la misma época. La tensión, se puede entender que aquí la tensión bajaba a los terrenos personales y viceversa, que del terreno personal esto ha subido a otros niveles. Quiero decir, tenemos aquí varias capas que van jugando todo el rato. En las relaciones con el rey cristiano y con la sociedad cristiana alrededor, la relación o las relaciones con los musulmanes que conviven con ellos bajo del control cristiano, que tenemos ahí un diálogo cultural riquísimo y muy bonito, y dentro de la población judía, las tensiones entre ellos, porque podemos entender que en un momento así, parte de los judíos, como hoy, se dejan llevar, digamos, o se atraen mucho por la población, por las influencias, por la cultura vecina. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos justo el otro extremo, los que dicen no hay que ir detrás de estas tendencias, hay que encerrarse más, hay que ponerse más fuertes dentro de la identidad religiosa judía. Uh-huh. Bueno, pero hay cosas que más allá de la forma de pensar que determinan también esto. Digo, porque, por ejemplo, el tema que los reyes acogen a los judíos como propiedad suya, porque no pagan, son los únicos que no pagan impuestos a la iglesia. Y entonces solamente se pueden establecer en determinadas partes que tienen una independencia jurídica porque las aljamas, el rey les otorga esta libertad. Entonces, no es solamente lo que puedan pensar, es también lo que les permiten y lo que les condicionan, ¿no? Claro. Esto también condiciona muchísimo. Condiciona tanto a nivel general, a nivel de los judíos, lo que has dicho muy bien, de las aljamas, de la población judía como un público, un grupo bajo del poder del rey, y por otro lado tiene también una influencia directa sobre los que eran además los líderes, porque los líderes del grupo de la población del Kahal judío normalmente eran los más metidos, los más allegados a la corte del rey. Ahora, ahí siempre va a haber cierta tensión, porque estando dentro de la corte del rey van a estar con algunas cosas que viven ahí, uh-huh, o viven al lado de la corte del rey, son personas. Podemos entender que alguna influencia cultural o espiritual de todo, cotidiana, van a tener, y por otro lado son los líderes judíos. Sí, yo aparte me puedo imaginar que, por ejemplo, que un judío ha llegado a la corte del rey, que el rey, sin mandar a hacer un decreto, le dice: dile a tu gente que no vayan por ahí porque si no voy a estar obligado a mandar a los soldados o se les va a echar la iglesia encima. Y entonces
este judío cortesano de pronto actúa también como intermediario del rey, ¿no? Claro, de alguna claro. manera. Es que ahí es todo el rato un juego muy sutil. Porque tenemos, los judíos efectivamente dependen de los impuestos que pagan todo el rato solamente al rey y no a la iglesia. Esto siempre es un punto de partida para muchas tensiones. Y cuando luego veremos ya al final de los días de Alfonso X y más adelante, lo que veremos es que los judíos en estas épocas cada vez están obligados, o muchas veces, a pagar de repente unos impuestos irracionales. ¿Por qué? Porque sí, porque hay alguna guerra, el rey necesita urgentemente un caudal, no hay, la manera más fácil es doblar los impuestos. Y ya está, se doblan los impuestos a los judíos. Si los judíos no pagan, se tienen que ir. Entonces no pagan, no existe esta opción. Alguna vez veremos que les encarcelan en un día, en Toledo misma. También necesitaba, en la época de Alfonso X, necesitaba mucho dinero. Lo que hacía es encarcelarles a todos en un día. Para salir de la cárcel hacía falta pagar. Sí, bueno, y eso también se combinaba con que muchas de estas guerras las financiaban con préstamos de los judíos y cuando tenían que pagar les decía, bueno, ahora les subo los impuestos y ahora en vez de pagar yo lo pagáis vosotros otra vez. Eso es. Entonces tenemos ahí, el tema de los impuestos siempre ha sido un tema muy, muy dolorido. Sin los impuestos los judíos no podían vivir. Entonces era una cuestión, era la pescadilla que muerde su cola y tenían que vivir así. Los cortesanos o los no cortesanos, los líderes de los judíos que vivían muy cerca o dentro de la corte del rey, tenían que jugar todo el rato un doble papel. Muy, 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 con muchísima precaución y muchísimo cuidado, porque los judíos necesitaban seguir viviendo ahí sin enfadar demasiado a la población exterior y por otro lado sin perder su identidad, sus costumbres y sus necesidades. Por ejemplo, de tener sinagoga, de tener un mikve. De tener los shochtim, el bazar, la carne kosher, sí, etcétera. Las matanzas rituales claro, de comida. Es que hay muchísimas cosas que los judíos necesitan para vivir. Hasta el día de hoy, sí. Claro, hasta el día de hoy, pero en la Edad Media entendemos que era mucho más difícil todo esto. Sí, ahora yo lo que estoy viendo es que desde la perspectiva, por ejemplo, desde un análisis económico, de lo que sucede en los reinos cristianos, te das cuenta, por lo que tú cuentas, que en realidad, como cada vez que necesitaban dinero iban a los judíos eran los que creaban la riqueza con la que se financiaba la Reconquista. O sea, si los cristianos ganaron esa guerra fría de 800 años, fue al final porque los judíos pudieron prosperar de alguna manera y financiarles. Eso es. Justo por eso, por eso digo que se jugaba siempre ahí un doble juego muy, muy, muy sutil. Los reyes eran los primeros en entenderla y en proteger a los judíos. Hasta la reina Isabel nadie expulsa a los judíos. Todos los reyes entienden muy bien que por ahí hay aquí una fuente de financiación muy buena, muy, muy estable, y era su propio interés fomentar la prosperidad de los judíos bajo de su propio reinado. Sí, no, solamente acotar que Isabel ya no lo hace porque Isabel ya termina el proyecto de la Reconquista. Ya no hay más, entonces ¿para qué? También, había ahí, ya llegaremos a este momento, hay ahí mucho más porque es la primera en tener un concepto político de un Estado. Un proyecto nacional de proyecto, España. Pero esto ya llegaremos a Isabel. Tenemos 400 es años eso es al final. Para llegar a Isabel. Pero sí que en esta época, digamos, estamos hablando de Toledo. Toledo es como una capital de la Reconquista, pero una capital que está en primera línea de fuego, digamos. Eso ¿no? es. En vez de ser
una capital que está atrás es una capital que está delante. Eso es. Toledo está en este momento muy delante, muy primera, como has dicho, primera línea de fuego. Y quiero ahora pasar un momento a Aragón. Uh-huh. Tenemos en esta zona, más que nada en Zaragoza, por ejemplo, también una población, un centro muy importante. Y me voy a centrar unos minutos en el tema de Zaragoza, porque en Zaragoza se nos crea un ciclo de poetas. De un modo, otra vez, estamos hablando de convivencia, como los gremios. Hay gremios de todo en estas épocas y hay ciclos de poetas no judíos, como que había gremios de cualquier otra profesión. Uh-huh. Se crea un ciclo de poetas, se llama el ciclo de poetas de Zaragoza. ¿Vale? Y ahí veremos que tenemos ahí durante una temporada bastante larga poetas que por un lado muchos de ellos tienen una crisis de identidad personal y religiosa. Varios se convierten. Un poco ya cuando empezarán las persecuciones, pero el tema de identidad ahí es un tema crucial. Por otro lado, escriben solamente en hebreo. Uh-huh. Escriben poesía en hebreo y ahí quiero retomar justo de lo que por donde hemos dicho que íbamos a empezar esta vez, por el tema de las dos diásporas. La diáspora que estamos hablando todo el rato, la diáspora sefardí, es desde la península ibérica hacia afuera. Pero estos poetas son ya muy conscientes del pasado del Al-Ándalus. Están todo el rato refiriéndose con muchísima añoranza, con muchísimo, ni es aprecio, es con una idealización, admiración al estado idóneo, al alto nivel, a la creación, a la prosperidad de Al-Ándalus frente a lo que a ellos les toca vivir, ¿vale? Y ellos mismos son conscientes que toda su creación literaria ya está en segunda liga, digamos. Que no llega al nivel... Que no llega al nivel. Todo el rato están añorando este modelo andalusí, que ellos mismos ya saben como si fueran en la segunda diáspora, uh-huh. en una diáspora de este momento, de este nivel literario, de este bienestar. ¿Y eso no les trae un conflicto con los intelectuales cristianos, por ejemplo, diciendo como que esta gente están aquí en Zaragoza y encima dicen estábamos mejor en Córdoba? Por supuesto. Lo que pasa es que ahí entramos en una dialéctica muchísimo más conflictiva. Porque de todos modos ya no tenemos este momento. A ver, en la Escuela de Traductores de Toledo tenemos un momento de una convivencia y de un diálogo o tridiálogo entre las tres culturas. En Zaragoza y en el norte, en el noreste, sí, en la zona de Pirineos. En la zona de los y un poco más al sur, no tenemos este tipo de diálogo bien abierto. Uh-huh. Lo único que vamos ahí a tener... No, es que no hay tanta presencia musulmana ya. No hay presencia musulmana y la presencia entre judíos y cristianos está bien tensa. Uh-huh. Tenemos varias disputas religiosas bien conocidas que cada una ha creado, luego los ecos han provocado muchas consecuencias, pero también en la vida diaria no tenemos un diálogo directo en la creación, no. Lo que tenemos son judíos que crean dentro de ellos, uh-huh. cristianos que crean dentro de ellos, pero que comparten el mismo contexto social, político, etcétera, porque conviven en la vida real, sí que viven uno al lado del otro, viven en una vecindad
y en el mismo sitio. Entonces, veremos que a partir de ahora no hay ya tanto este diálogo como en un ping-pong, que la pelota pasan de un lado a otro, sino mucho más influencias o un diálogo mucho más subyacente, mucho más oculto, mucho más sutil, que muchas veces va a ser, por ejemplo, cuando los judíos, estos poetas, escriben en hebreo y matizan la importancia que hay de escribir en hebreo. Ahora, todo el rato se ha hablado en la crítica que esto es en diálogo solamente con los que escriben en árabe, porque también alaban el valor del idioma. Pero tenemos que recordar que son los mismos años de las primeras obras en castellano y en romance, lo que se llamaba en aquella época romance, y donde el mismo hecho de escribir en romance y no en latín es un tema muy, muy, muy debatida, es un tema súper presente dentro de la creación literaria en romance en aquellos años. Entonces, no podemos decir que es solamente por una influencia árabe. Uh-huh. Es que no se puede. Es que estamos con los tres. Lo que pasa es que vemos resonancias del mismo fenómeno en las tres culturas. Bueno, esto es lo que explica el título de las dos diásporas, y esto es lo que abre la puerta para meternos más adentro y a partir del próximo programa hablar de nombres propios. Hemos mencionado alguna Abulafia por ahí, pero tenemos que explicar mucho más quiénes eran, qué es lo que llegaron a ser y la influencia que tuvieron en cada uno de sus entornos. Muchas gracias, Rachel Peled. Seguiremos dentro de 2 semanas con Zehut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos. Muchas gracias.